con la alegría de estar hoy con este mexicano extraordinario, Ramón Vargas, tenor, amigo, hombre generoso, además, muy generoso. Querido Ramón, muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirme otra vez, Joaquín. Estás de fiesta, Ramón. Estoy de fiesta. 35 años de haber debutado en el Palacio de Bellas Artes. 1982. 1982. Y 35 años de estar en los escenarios, cantando y haciendo lo que más me gusta hacer. Cantar. ¿Y empezaste con algo de Verdi? Empecé con el Falstaff, que fue la última ópera que hizo Verdi, con un rol para un tenor lírico. Es un rol muy adapto para un joven debutante. Sí. Y después con el Don Ottavio del Don Giovanni de Mozart. Sí. Las dos óperas así importantes bajo la batuta de nuestro desaparecido Eduardo Mata. Ah, nuestro Mata. Sí. Oye, dime, ¿quién es más difícil? ¿Verdi o Mozart en este caso? Bueno, pues son diferentes. Verdi es muy difícil porque implica una gran capacidad interpretativa, porque Verdi decía que lo más importante eran el texto, las palabras, y que la música acompaña en el texto. En el caso de Mozart es una música muy pura, es muy evidente, por lo tanto se vuelve muy difícil, porque la evidencia de Mozart, esa simplicidad lo vuelve muy delicado y muy difícil. Porque hasta ¿qué sería? Hasta Wagner, la ópera fue por años monopolio italiano, ¿no? Sí, se desarrollaron otras grandes líneas, pues la francesa, sí, los rusos y desde luego los alemanes, con Wagner y con otros compositores muy importantes alemanes que hicieron un tipo de repertorio clásicamente llamado así alemán. Pero desde luego que el repertorio el más antiguo y el más grande seguramente es el repertorio italiano. ¿Quién es el que más te gusta? ¿O es por épocas, o es por tiempos, o es por lugares? Yo creo que fíjate que eso que dices es algo muy cierto. Yo creo que son como los libros, ¿no? Que hay libros que tú leíste de juventud y cuando los lees ahora dices, caray, ¿por qué estaba tan entusiasmado si no estaba tan bueno? Y hay otros que a lo mejor tú no entendías y que ahora los lees y los encuentras más profundos. Y así pasa con la música. Yo creo que para mí uno de los grandes tal vez el más grande compositor de óperas era Verdi. Verdi compuso casi nada más óperas, de las cuales muchas fueron realmente obras maestras. 27 óperas que compuso Verdi contando el Requiem, y de esas yo puedo decirte que 20 son obras maestras. Y ningún otro compositor compuso tantas como él, tan buenas, porque Donizetti compuso 60 o más, algunas perdidas, pero desde luego que Donizetti me encanta, la Lucia de Lammermoor, el Elixir de Amor, ¿no? Que estábamos escuchando un poco además es una furtiva lágrima. Una furtiva lágrima del Nemorino, que canta el Nemorino. Y bueno, pues digamos que Donizetti y Rossini fueron muy importantes en mi carrera, porque con ellos empecé. Pero en el último periodo de mi vida, en este momento el de más carrera, reciente, el más reciente, eso no fue, ¿verdad? Sí, el más reciente, sí. Últimamente, he cantado mucho el repertorio verdiano, sobre todo el primer Verdi, porque Verdi compuso muchos años, murió muy anciano Verdi, sobre todo para esa época, era un hombre formidablemente saludable, y Verdi compuso muchos años, y las últimas óperas de Verdi se volvieron muy dramáticas, influenciadas por su odiado Wagner, pero la ópera al final terminó escribiendo como él al final. ¿Y por qué era ese odio? ¿Celos? Pues eran celos mutuos, mutuos. Verdi decía, mira, la música de Wagner es muy bonita, pero no necesitas un cantante para interpretarla, sino un atleta. y Mozart y Wagner decía que Verdi escribía musiquita. ¿Ah, sí? Sí, de plano. Entonces ninguno de los dos tenía razón. Pero era una rivalidad que al final sucumbió Verdi ante esa influencia de la orquestación wagneriana, que finalmente él tuvo que aceptar y adoptar. Y eso es muy notable en un hombre que ya tenía muchos años de escribir de una manera y de repente cambia y se transforma. ¿Y cuál es el cambio? ¿El ir más al contenido que a la música o más a la música que al contenido? Yo creo que empezó a utilizar una orquestación más elaborada.
menos simple, que dentro de la simplicidad de Mozart, como Mozart, es difícil Verdi por esto. Entonces ya si nosotros escuchamos las primeras óperas de Verdi a Otello, son como dos compositores diferentes, ¿no? Y eso pues habla bien de Verdi, habla de un hombre que se supo transformar, y yo creo que eso es un ejemplo para mí. En este caso es para mí un ejemplo, una personalidad como Verdi, porque hay que saberse adaptar. Y porque tu voz ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado. Digo, hablabas antes de un tenor joven. Sí. ¿Cómo? Pero luego esa es una transición que no todos superan, ¿no? Así es. Es una transición que no todos superan, porque cuando llegamos a los 40, sí, nuestro físico cambia. Los cantantes que cantan de manera muscular, vamos a decir, por decir un ejemplo, de una manera física. ¿Como quién? Pues, no sé, cantantes dramáticos o cantantes que utilizaban una fuerza física, pues cuando llegas arriba de los 40 años, pues esta fuerza física empieza poco a poco a irse para abajo. Entonces tienes que saber cantar con la técnica y con la inteligencia y con las emociones para no irte de paso y fatigarte, ¿no? Fatigar tu músculo. Es un poco como los boxeadores, esos boxeadores que le llamaban fajadores, que se paraban y golpeaban y recibían, pero golpeaban. Y eran los técnicos que evitaban, y al final pues son los que más duran, ¿no? Sí, los esgrimistas, ¿no? Los esgrimistas, sí. Y lo mismo es con el canto, idéntico. Cantas, yo sé que desde el corazón, pero desde el diafragma, los pulmones, ¿desde dónde cantas? Pues el canto finalmente es un instrumento de aire. Sí. Y utilizamos toda la musculatura del tórax, desde los músculos intercostales, desde luego el diafragma, que es el más importante, que se controla los pulmones. Y lo que tenemos que aprender es a liberar nuestras cuerdas vocales de tensiones, de nuestros músculos de la garganta, para que las cuerdas vocales trabajen de manera natural y el aire sea controlado a través del diafragma y de los músculos intercostales de una manera constante y con la presión suficiente para no más y no menos. Acabas cansado de una ópera. Muy cansado. Nosotros somos los atletas de la voz. Nosotros somos los atletas de la voz, y mucha gente, y muchos nosotros mismos no nos vemos como tales, y tenemos que tener cuidados como atletas. O sea, tú cantas un día y tienes que descansar. Yo tengo que descansar un día. A veces lo he cantado 2 días seguidos, pero es como un jugador de fútbol que le pides que juegue 2 juegos uno detrás de otro. Pues se corre el riesgo de lastimarse un músculo. Una lesión, sí, y eso sucede. Y como tenemos en nuestro mundo moderno las capacidades para viajar de un lado al mundo, del otro lado del mundo con relativa rapidez, pues se pueden caer en estos excesos que pueden costar mucho. Porque los viajes no te hacen nada bien. Pues no, el avión está seco, el aire no tiene suficiente humedad, entonces llegas con tu cuerpo deshidratado, con tus cuerdas deshidratadas, y si lo pones a estrés, corres el riesgo de lesionarte. ¿Y sigues viviendo en Austria? En Viena. En Viena. Sí. Pues Viena es padre, pero como que se muere, ¿no? No, Viena es una ciudad muy bonita. Viena es una ciudad muy activa, y es una ciudad que crece. Sí. Está la ONU. Perdón, pero si tengo gripa. No te preocupes. Sí, pero vamos, es padre para ir y estar unos días. No es fácil vivir en Viena. Bueno, sí, yo me acostumbré, y mis hijos también, porque yo creo que tenemos que aprender de los bienes de los austriacos y de los europeos del norte. Una mezcla entre nosotros y ellos sería lo ideal. Esta espontaneidad que tenemos y ese respeto que tienen ellos hacia la sociedad, hacia los... Y la disciplina. Sí, porque yo creo que se basa en el respeto. Yo creo que es decir, yo veo por la comunidad porque la comunidad ve por mí. Y nosotros, desafortunadamente, somos muy individualistas. Y eso yo creo que es nuestro pecado mayor en nuestra sociedad latinas en general, que somos muy individualistas. ¿Qué pasa por el egoísmo? Pasa por el egoísmo y por mis necesidades mías y de mi familia, y los demás pues que se aguanten, ¿no? Pues se rasquen como puedan. Y eso es un error, porque finalmente terminamos por no ver por la comunidad. A ver, te presentas en Bellas Artes
Ya sé que te has presentado otras veces, pero déjame decirte, 35 años después. Sí. ¿El sábado? ¿A qué hora? El sábado a las 7 de la noche, este sábado 23 de junio, es decir, mañana. Mañana. A las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, acompañado por la Orquesta de Bellas Artes, el maestro director Servadinich, y por un grupo de jóvenes integrantes y ex integrantes del estudio de la Ópera de Bellas Artes, que yo fundé cuando estuve como director, ¿te recuerdas? Sí, claro, sí, sí. Y es pues una obra que se ha mantenido y que está dando frutos indiscutibles. Y creo que fue lo mejor que hice cuando estuve ahí, haber fundado este estudio que está dando resultados absolutamente evidentes en la formación de los nuevos jóvenes. Y dime, ¿qué vas a cantar? Vamos a hacer, como somos 14 chicos conmigo, pues no todos podemos cantar una aria, pues no acaba nunca, no acabaría nunca. Entonces los chicos y conmigo, casi todos los números, vamos a cantar desde septetos, sextetos, quintetos, cuartetos, tríos, duetos, y yo voy a cantar arias. Y vamos a ir desde Mozart hasta Strauss. Entonces tenemos un recorrido de 200 años de música. Está bien, está muy bonito. El repertorio lo hemos escogido muy bien. No, pues me parece extraordinario, además el formato, ¿no? Sí. El formato, porque a mí los coros me gustan mucho. Sí. Y estos ensambles también. Claro, es muy divertido. A la gente le encanta y pues es muy divertido ver todo. Desde la flauta mágica de Lucia, de Hoffman, de Puccini vamos a tener. En fin, hay una variedad para que la gente se divierta. Dime una cosa, ¿cómo llegaste hace 35 años a Bellas Artes? ¿En qué te fuiste a Bellas Artes? ¿En tu coche? No tenía coche, querido Joaquín. Me fui, yo creo que en medios, así, en autobús o en así, no. Creo que mi vida se ha transformado a través de la música, para bien, en muchas cosas. No, pero es que quiero hacer la comparación. Sí. Llegaste en camión, en autobús. En camión, en metro. Sí. Y mañana vas a llegar ya en tu coche. Sí. ¿Sí? Con tu ropa. Con mi ropa. Con tu vestuario, pues. Sí. Y sobre todo con un montón de experiencia y con un montón de cariño y que yo creo que la vida me ha bendecido y me ha regalado muchísimo más de lo que yo esperaba a través de la música. Pues qué bueno, porque te lo has ganado. Gracias, Joaquín. Yo te felicito mucho. ¿Cómo va la furtiva lágrima? Una furtiva lágrima negli occhi suoi spunto. Bueno, si quieren, debo decir como un amigo que vengan mañana a escucharme, ¿verdad? Sí, esa fue nada más así para ¡pau! Gracias, querido amigo Ramón. Gracias, Ramón Joaquín. Vargas, mañana 7 de la noche, 35 años de haberse presentado en 1982 en Bellas Artes.